Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver la definición de biología. Soy su servidor Marco Antonio Bautista Escalona. Antes de ver la definición como tal, es necesario recalcar en esta parte que muchas palabras de índole biológico están formadas por prefijos y sufijos, están formadas por dos palabras de diferentes orígenes etimológicos. La palabra biología no es la excepción. Vamos a ver la definición como tal de biología y tenemos que su definición de biología tiene orígenes etimológicos en las raíces griegas de dos palabras, una palabra bios y otra palabra logos, de tal forma que la palabra bios significa vida y la palabra logos significa estudio. Entonces, etimológicamente, la palabra biología es el estudio de la vida. Es una definición muy simple desde el punto de vista etimológico, pero si nos vamos a la definición literal, lo va a ser más compleja. Bien, aquí tenemos la definición literal. Dice aquí, definición literal. Dice, es una ciencia que estudia a los organismos vivos. Tendríamos que definir cada uno de estas palabras, cada uno de esos conceptos que está definiendo a la biología, y cada una de estas palabras nos lleva a unos temas muy complejos dentro de la biología misma. Es una ciencia, tendríamos que definir la palabra ciencia, que estudia a los organismos, tendríamos que definir la palabra organismo y tendremos que definir la palabra vivo. La ciencia, voy a hacer un video después sobre los pasos del método científico, de cómo se realiza cada uno de ellos, de cómo están conformados, y también los vamos a identificar en algún artículo de divulgación científica de índole biológico. También haré otro video donde voy a determinar como tal la definición de organismo. En ese video estaremos abordando de los 14 niveles de organización de la materia y hablaré en específico de cuáles son las estructuras por las cuales está conformado un organismo. También hay un video, eso ya está establecido aquí en mi canal, voy a dejar el enlace de las características que definen a los organismos vivos. Entonces, la biología es una ciencia que estudia los organismos vivos. Vamos a ver la palabra ciencia así de manera muy somera. Y tenemos que la ciencia, lo voy a leer así tal cual sus letras está en esta diapositiva, dice rama del ser humano constituida por un conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación, la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la formulación de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos mediante el método científico. Aquí está la clave primordial por lo cual la biología es una ciencia, porque todos los temas de índole biológico deben de ser estudiados mediante el método científico. También la física, la química, la biotecnología, todos sus estudios son basados mediante el método científico. Es por ello que la biología es considerada como una ciencia, porque su objeto de estudio lo realizan mediante el método científico, que como les mencionaba voy a hacer un video en la cual se describan cada uno de estos pasos, cómo se ejecutan, y lo mejor de todo es que los podamos identificar en un estudio, en un artículo de divulgación científica. Bien, seguimos con la definición. Ya vimos la parte de la ciencia. Ahora vamos a ver cuáles son los organismos o cuáles son los organismos vivos, que es objeto de estudio de la biología. Se está, se está cambiando la diapositiva, ya estamos con la diapositiva. Dice que la biología se va a encargar de estudiar a los organismos vivos. No es lo mismo un organismo vivo a un organismo muerto. Son organismos diferentes. Aquí tenemos, o lo puse con flechas contrapuestas, porque son cosas diferentes. Organismos vivos y organismos muertos. Hay otra flecha aquí abajo, dice realizan metabolismo, y acá dice no realizan metabolismo.
Los organismos vivos, los organismos vivos realizan funciones metabólicas. Esa es la característica principal que debemos de tomar en cuenta para poder definir a un organismo vivo. Por eso tenemos aquí una imagen, pues una imagen de un corazón. Este corazón está latiendo y si está latiendo es porque está realizando funciones metabólicas como la circulación y la respiración. En la parte contraria, en la parte derecha, puse una imagen de está un osito donde se cae, muere y sale el alma de este osito. Estudia los organismos vivos. Hay alguna definición de biología que van a encontrar por ahí que dice que estudia a los seres vivos, pero la parte del ser es una parte filosófica en la cual es más complejo de poder abordarlo el día de hoy. La parte del ser es la parte espiritual. Hay unos autores que dicen que todos los organismos tenemos alma. Hay otros autores que dicen que no todos los organismos tienen alma. Por ejemplo, los perros, las plantas no tienen alma. Y el ser humano, pues sí tiene alma. Por eso es considerado como organismo vivo. Esto lo podemos abordar más a detalle más adelante. Entonces aquí lo que vale la pena rescatar es que la biología se va a encargar de estudiar a los organismos que realizan metabolismo. ¿Y quiénes realizan metabolismo? Pues los organismos vivos. Los organismos muertos ya no realizan metabolismo. Las funciones metabólicas están determinadas por las características de los organismos vivos y aquí abajo voy a dejar la descripción del video que los lleva directamente al, al, al enlace donde se van a describir las características de estos organismos vivos. ¿Qué tipo de organismos se va a encargar de estudiar la biología? La biología se va a encargar de estudiar organismos, pero que estén vivos. ¿Qué organismos? Pues los organismos que estén inmiscuidos dentro de los cinco reinos que ya se ha visto en los diferentes subsistemas académicos. Estos cinco reinos está propuesto por un autor que se llama Whittaker, hizo esta clasificación de los organismos. También más adelante voy a ir haciendo más videos, voy a hacer un video de la clasificación taxonómica de los organismos, desde la propuesta por Carlos Linneo, o pudiéramos empezar desde Aristóteles, Carlos Linneo, Whittaker y Walsh. Pero en este caso vamos a hablar de la clasificación de los organismos vivos propuesta por Whittaker, que serían los cinco reinos. Bien, como parte de la definición de biología, tenemos que la biología estudia a los organismos vivos. ¿Qué tipo de organismos? Todos los organismos que estén incluidos en el reino animal. En el reino animal, tanto lo que son los reptiles, los mamíferos, los vertebrados, los invertebrados, en fin, todos los organismos del reino animal va a ser objeto de estudio de la biología. Eh, También la biología se va a encargar de estudiar el reino plantae, tanto las briofitas, las pteridofitas, gimnospermas, angiospermas, monocotiledonias, dicotiledonias. También la biología se va a encargar de estudiar a los hongos. Hay hongos comestibles, hongos que no son comestibles. Están los basidios micetos, ascomicetos. Después vamos a ver la clasificación de cada uno de ellos. También la biología se va a encargar de estudiar a los organismos que están presentes en el reino monera, todas las bacterias. También los organismos que están presentes en el reino protista, el paramecium, los protozoarios, en fin, las algas también. Entonces vamos a englobar lo que es la palabra biología o la definición literal de biología. La biología es una ciencia que estudia a los organismos vivos. Entonces una ciencia que va a estudiar un organismo, ya sea un animal, una planta, un hongo, una bacteria o alguno que pertenezca al reino protista. Si queremos estudiar, por ejemplo, algún león, alguna nochebuena, algún hongo, por ejemplo, un hongo comestible como las rollas, como el hongo del maíz, o alguna bacteria como un estafilococo o un paramecium, si queremos estudiar cualquiera de esos organismos, es el objeto de estudio de la biología. La biología se va a encargar de estudiar estos organismos, pero la condición para que los pueda estudiar es que estos organismos estén vivos.
Esto es a grandes rasgos la definición de biología. Espero y les pueda ayudar mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.